Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia del Nazareno de Oxnard, California. Bienvenidos una vez más. Este es nuestro segundo martes en que nos reunimos para continuar con esta serie de estudios que se titula Primeros Pasos, ¿verdad? Y como decíamos hoy hace 8, la intención de este estudio es que las personas que recién empiezan su andar en esta aventura, podría decir yo, de caminar junto con el Señor, junto a nuestro poderoso Dios, nuestro poderoso y amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Empiecen a aprender las, lo básico, las doctrinas básicas de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Entonces, para los que estuvieron en línea la semana pasada, espero que también hoy se vuelvan a conectar, ¿verdad? Vamos a esperar un poquito a ver si se conectan más personas. Quiero mencionarles también que, pues esta clase es una clase donde tenemos que interactuar. Eh, ¿Por qué? Porque va a haber preguntas de parte de ustedes, va a haber dudas y son lógicas. Y no nomás porque ustedes vayan preguntando, yo estoy casi por cumplir 10 años en esto y asistiendo a las clases del Instituto Bíblico Nazareno y tengo muchas preguntas, hermanos, así es de que las preguntas nunca se van a terminar. Cambian los temas, eso sí, quizás, pero sigue habiendo dudas, sigue habiendo preguntas, sigue habiendo nuestro deseo de aprender más del Señor, ¿verdad? De nuestro Dios, de nuestro poderoso Dios, y pues así van a seguir habiendo. Entonces, yo quisiera empezar esta lección de ahora con algo que dijimos que íbamos a hacer durante las 8 lecciones, ¿verdad? Que era empezar a memorizar algunos de los versos, es decir, los 8 versos van a ser 8 lecciones, cada lección trae un verso en el que digamos podía ser la base de la lección y que podemos entonces empezar a memorizar, ¿verdad? Hoy hace 8 la lección se llamó ¿Qué me ha sucedido? Y la intención de esa lección era precisamente saber qué me sucedió a partir de que yo le abrí mi corazón a Jesús. Y como este era el tema de la lección, es decir, el inicio de nuestra vida cristiana, cuando le dijimos que sí al Señor, cuando por fin, después de muchas veces que Él tocó la puerta de nuestro corazón, por fin nosotros le pudimos decir que sí, lo dejamos entrar. Y entonces esa era el tema principal de hoy hace 8. Y veíamos un verso que era, como ya les he comentado, la base, ¿verdad? Y lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 3 y el verso 20, ¿verdad? Y dice así, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ese es Jesús hablando, ¿verdad? O sea, diciéndonos, hey, yo te estoy tocando la puerta de tu corazón, la puerta de tu vida. Y dice, o sea, continúa el verso, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? Entonces este es el verso que necesitamos empezar a memorizar. Una vez más lo voy a repetir. Lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el que está al final. Y en el capítulo 3 y el versículo 20. Y dice así, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Verdad? Entonces, este es un verso precioso, mis hermanos, que fue la base de nuestro estudio del martes pasado, que nos está hablando de lo maravilloso que es el Señor Jesús, porque Él está durante toda nuestra vida tocando a la puerta, tocando a la puerta. Déjame entrar, déjame entrar. Yo quiero cambiar tu vida. Yo quiero quitar las cargas que tú tienes ahorita. Yo quiero que tú confíes en mí. Yo quiero que dejes de sufrir.
déjame entrar a tu vida, déjame entrar a tu corazón. Pero el día que le abrimos esa puerta de nuestro corazón al Señor, Él entra con nosotros, ¿verdad? Dice ahí bien clarito, yo entraré a Él. Es decir, Él va a estar dentro de nosotros a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Y cenaré con Él. Es decir, con quién cenamos? Pues con una persona con la cual tenemos cierta intimidad, tenemos cierta relación, cierto compañerismo, ¿verdad? Entonces, con esas son las personas que invitamos nosotros a cenar. Cenamos con nuestra esposa, cenamos en nuestra familia, a veces nos reunimos con más amigos para cenar, ¿verdad? Pero rara vez vamos a cenar con un extraño. Rara vez vamos a llegar a un restaurante o a un lugar donde vamos a cenar y nos vamos a sentar a la cena con alguien, a cenar a la mesa con alguien que no conocemos, ¿verdad? Entonces ese primer paso hablaba ya de una relación entre el ser humano y Jesús. El ser humano que tuvo la valentía, porque se tiene que ser valiente para hacer eso, de poderle abrir su corazón, ¿verdad? Entonces, eso lo vimos hoy hace 8. Y una vez más, ese es el verso que nos debimos memorizar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a empezar con la lección número 2, ¿verdad? Y esta se va a llamar ¿Cómo andar con Dios? Y también vamos a tener un verso que memorizar, ¿verdad? Pero antes de empezar con esta segunda lección, oremos mis hermanos para encargarle al Señor que Él se haga cargo de esta lección y que abra nuestro entendimiento para que podamos captar el mensaje intelectual, pero sobre todo el mensaje espiritual que está en esta segunda lección. Gracias, Señor, te damos en esta noche porque tú has sido un Dios muy bueno, un Dios amoroso, un Dios que nos ama con un amor incondicional y que siempre está al pendiente de todas nuestras necesidades. Señor, te damos gracias por este curso que estamos iniciando, que hoy vamos a tener esa segunda lección y que va a hablar, Señor, de cómo tener una relación contigo. Padre bendito, no hay nada más importante que nosotros podamos tener como seres humanos que una relación contigo. Tú tienes que convertirte en la parte más importante de nuestra vida. Nuestra familia no tiene que tomar tu lugar. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra esposa, nuestros hijos no deben tener el primer lugar. Ese solamente te corresponde a ti, Señor. Y te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de ir conociendo qué es lo que tú quieres de nosotros, cómo quieres que nosotros tengamos esa relación contigo y nos vas dejando saber también, Señor, qué es lo que nos impide en ocasiones tener esa relación cercana contigo, Señor. Por eso hoy, en esta noche, te estamos invitando para que tú, a través de tu Santo Espíritu, Padre, nos puedas guiar para poder saber qué es lo que tú quieres, que nos permita aprender cómo dar esos primeros pasos contigo, cómo poder nosotros tener esa relación cada vez más estrecha, cada vez más cercana contigo, cómo podamos llevarte a donde quiera que vamos, cuando platicamos con nuestros vecinos, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando vamos a la escuela, cuando venimos inclusive a la iglesia, Señor, cómo estar siempre contigo, estar en tu presencia, no apartarnos de allí, no convertirnos en creyentes de cierto día, cierta hora y que todo el demás tiempo nos olvidemos de ti, Señor, sino que aprendamos a dar esos primeros pasos, aprendamos cómo andar con Dios, cómo andar contigo, cómo tomarnos de la mano y no apartarnos durante el resto de nuestra vida, Señor. Gracias por estos estudios, mi Padre bendito, porque es necesario que tengamos esta relación contigo. No queremos tener una religión porque la religión nos salva. No queremos pertenecer solamente a una institución religiosa porque esa institución religiosa nos salva, Señor.
queremos tener una relación contigo, porque a través de esa relación es como podemos llegar a disfrutar la vida eterna contigo en el cielo por toda la eternidad, Señor. Te damos gracias por estos cursos, Señor, y te pedimos que ayudes a las personas que se están conectando a poder estar allá en su casa, entendiendo, y las dudas que puedan tener, Señor, que nos las hagan llegar, pero que sobre todo seas tú a través de tu Santo Espíritu, Señor, dándoles sabiduría y dándoles discernimiento para que puedan discernir el mensaje que viene de ti, Señor. Hemos orado y te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, entonces, pues vamos a empezar. Hoy esperemos que lleguen algunas personas aquí, y a los que se están conectando, se van a ir conectando, pues vamos a empezar entonces. Yo espero que ya tengan su material, ¿verdad? Y si no, los domingos, después del servicio, antes del servicio, lo pueden pedir. Aquí tenemos todavía material dispuestos, y si tú no pienses que porque no empezaste desde el principio no te puedes incorporar. A donde vayas, si es el próximo domingo, si es la próxima semana, si es el próximo martes, o si ya queda nada más una o dos lecciones, no importa, mi hermano. Tú ven por tu material, agárralo donde vayamos y de ahí continúa. Ya habrá tiempo de que volvamos a iniciar el otro curso y entonces tú lo podrás terminar. Mientras, pues estamos iniciando esta lección, ¿verdad? Otra vez, esta es la lección que vamos a tener. Creo que de aquí se va a ver al revés, pero es la hojita número 2 y se llama ¿Cómo andar con Dios? ¿Cómo andar con Dios? Y vamos a tener un verso también que digamos va a ser la base, y entonces ya vamos a tener que memorizar dos. El que ya leí al principio, que está en Apocalipsis 3:20, y ahora este otro que encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y verso 13, ¿verdad? Quiere decir, cuando digo primera de Corintios, quiere decir que hay dos, ¿verdad? Entonces, para que no se vayan a equivocar cuando lo están empezando a buscar en su Biblia, va a haber dos cartas, una dice 1 Corintios y la otra dice 2 Corintios. La primera carta es donde se encuentra este verso. Las dos cartas fueron escritas por el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, dirigidas a la iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Corinto, en Grecia, ¿verdad? Entonces, primera carta a Corintios, el verso 10, el capítulo 10 y el verso 13. Eso estudiábamos la semana pasada, ¿verdad? Que esos numeritos que aparecen allí, el primero se refiere al capítulo, después tiene 2 puntos y después viene otro numerito. Ese otro numerito se refiere al verso, ¿verdad? Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13, y dice así: No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Primera de Corintios 10:13. Lo voy a repetir una vez más. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan o para que podamos resistir o soportar. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Número uno, que vamos a tener tentaciones, ¿verdad? Mientras seamos humanos, vamos a tener tentaciones. Y que esas tentaciones son humanas, es decir, son comunes a todo el género humano. Todos los seres humanos tenemos tentaciones. Y esas tentaciones, podríamos decir, son exclusivas de cada quien, de acuerdo a las debilidades que cada quien tengamos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, por distintas situaciones. Yo no me quiero entretener mucho en eso. Puede ser por la educación que tuvimos, por la forma como crecimos, el ambiente en el que nos desarrollamos, etcétera, etcétera. Pero lo siguiente es lo más precioso de esta situación. ¿Por qué? Porque dice que Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. ¿Qué quiere decir esto? Que tentaciones van a llegar, pero que nosotros tenemos la capacidad de
elegir, ¿verdad? Le decimos que sí a la tentación y pecamos, pero podemos también decirle que no y salir victoriosos. Y dice allí, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Es decir, que siempre nosotros tenemos que ir conociéndonos y saber cuáles son las cosas que más nos tientan, ¿verdad? Yo muchas veces cuando he predicado, cuando he hablado, les digo que, por ejemplo, para mí el casino no es ninguna tentación. Jamás en mi vida he puesto ni siquiera un penny en una máquina. No me llama naditita la, la idea de apostar en un casino, de ir a un casino. Pero tengo otras debilidades, ¿verdad? Y conozco hermanos o conozco gente que no puede decir que no al hecho de ir, ¿verdad? Y se gastan dinero que a veces les hace falta inclusive para la manutención de su familia. Pero entonces nosotros tenemos que ir conocernos para poder evitar el ponernos en una situación de riesgo de pecar, ¿verdad? Pero dice ahí que entonces Dios siempre nos da la posibilidad de una salida, un escape para poder decir que no a la tentación. ¿Para qué? Para que podamos soportar esa tentación, ¿verdad? Entonces esto ya nos da idea de por dónde va a ir nuestro estudio de hoy, ¿verdad? Y dice entonces, se llama ¿Cómo andar con Dios? Ah, igual van a poner ahí nombre, la fecha, y voy a empezar a leer entonces aquí. Y dice, en cuanto un niño nace, comienza a crecer, ¿verdad? Eso lo hemos visto siempre. Un aspecto importante del proceso del crecimiento es aprender a andar. Lo mismo sucede en la vida espiritual. El Hijo de Dios, es decir, el que se ha convertido, ¿verdad? Como vimos en la primera lección, uno que ha nacido del Espíritu debe aprender a andar con Dios. Cuando describimos la vida cristiana como andar con Dios, indicamos que ser cristiano es tener cierta relación personal con Él, que es una vida activa, dinámica, verbal, es decir, de acción. Andar es un crecimiento, un avance, dar un pase a la vez. Eso es andar, ¿verdad? Y dice aquí vamos a empezar a contestar entonces nuestras preguntas de ahora. Y dice en la primera, sin duda que al leer el Evangelio según San Juan, usted ha notado que este apóstol, que es el escritor del Evangelio, es decir, San Juan, ¿verdad? El apóstol San Juan, usa varias expresiones pues, que significan lo mismo que andar con Dios. ¿Cuáles son algunas de ellas? Y damos vuelta y entonces ahí vamos a tener algunos incisos, ¿verdad? De hecho son 4, A, B, C y D. Y vamos a leer. Entonces espero que allá en casita ustedes tengan su Biblia, ¿verdad? ¿Cuál Biblia? La que tengan. Si es una Biblia que se usa en la Iglesia Católica, bienvenida, van a ver que dice exactamente lo mismo, ¿verdad? Cualquier versión que tengan, inclusive si es nada más un Nuevo Testamento, está bien. Entonces vamos a empezar. Ahí dice el primero que vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 8 y el verso 12. Entonces vamos a ir allí, ¿verdad? Evangelio de San Juan, es el cuarto evangelio, ¿verdad? Y vamos a ir al capítulo 8, San Juan 8 y el verso 12. Y dice así, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está describiendo aquí el apóstol San Juan a esa relación con Jesús? Como una forma de seguimiento, ¿verdad? Como ir detrás de Él, como que Él sea nuestra guía. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Entonces, si usted y yo estamos en un camino oscuro, en un camino difícil y no tenemos una luz, una guía, le aseguro que nos vamos a dar varios tropezones, varias caídas, ¿verdad? Pero no si vamos siguiendo esa luz del mundo que es Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cómo describe San Juan esta relación? Como seguir, como si Él fuera nuestra guía, como si vamos detrás de la luz de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden contestar eso? ¿Cómo se describe? Pues como un seguirlo, como un ir detrás de Él, como un estar caminando junto con Él. Luego, dice ahí el inciso B,
Juan 1:37. Entonces, Juan 1:37. Yo iba a escribir hoy todos los versos, pero pensé que iba a haber más gente aquí y que podíamos hacerlo interactual, pero no pasó así. Pero el 37 dice así: le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús, ¿verdad? Es decir, ah, él está hablando y los discípulos lo empiezan a seguir, ¿verdad? ¿Por qué lo van siguiendo? Pues por las verdades que él está diciendo, ¿verdad? Eh, y aquí en este capítulo, San Juan está hablando de esos primeros discípulos que Jesús fue juntando, ¿verdad? De no nomás 12 que fueron los principales, sino algunos más que lo siguieron durante su estancia aquí en la tierra, ¿verdad? Pero entonces él fue diciéndole a cada uno: hey, deja lo que estás haciendo y sígueme. Lo extraordinario es ver la respuesta de ellos, ¿verdad? De que dejaron lo que estaban haciendo, dejaron su profesión, dejaron su familia, dejaron todo lo que hacían y se fueron a seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces, otra vez Juan nos describe como a alguien a quien tenemos que seguir. Y, y si ustedes se fijan ahí en el contexto, es seguirlo a pesar de todo. Seguirlo a pesar de la profesión que tú tienes, del trabajo que tú tienes, de la familia que tú tienes, de los papás que tú tienes, de los problemas que tú tienes, de las posesiones que tú tengas, casa, carro, dinero, etcétera, etcétera. Tú tienes que seguir a Jesús. Juan 2:5 dice entonces en la siguiente: Juan capítulo 2, verso 5. Y aquí va a haber un poquito de distinción. Dice: su madre les dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Es decir, ¿cómo sería aquí? ¿Cómo nos pinta San Juan a Jesús? Como a alguien a quien tenemos que obedecer, ¿verdad? Es decir, lo tenemos que seguir, tenemos que dejar todo por él, pero también lo tenemos que obedecer. María está diciendo: hagan todo lo que él les diga. Y aquí está hablando María cuando está Jesús en una boda, ¿verdad? En la ciudad de Canaán. Se había acabado el vino. María le pide a Jesús que haga algo. Él dice: mujer, pero mi tiempo no ha llegado. Y ella les dice a los encargados del banquete: hagan lo que les diga, porque lo que él va a hacer es maravilloso. Y así es también en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos lo presenta San Juan aquí? Como alguien a que debemos obedecer, hacer lo que él nos diga. Juan 5:14. Vamos a ver entonces, vamos a pasar, todas las citas son del mismo Evangelio de San Juan, ¿verdad? Así es de que allí hemos estado encontrándolos fácil. Yo espero que también ustedes los estén encontrando. Ya encontramos el capítulo 5. Entonces nos vamos a mover hasta el verso 14, ¿verdad? Y ver qué dice allí. 14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, ¿verdad? O sea, Jesús había acabado de hacer un milagro, le había regresado la vista a un ciego de nacimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos presenta San Juan a Jesús aquí? Como un sanador, ¿verdad? Alguien que es capaz de, en ocasiones, producir un milagro, es decir, una curación espontánea, algo que sucedió sin una operación, sin tomar medicina, etcétera, etcétera, o mediante un tratamiento también puede ser, pero de pronto el mismo doctor dice: no me explico qué pasó aquí, porque ese tumor ya desapareció, porque esta situación que estaba aquí ya no está. Y nosotros sabemos quién lo hizo, ¿verdad? Porque Jesús es nuestro sanador, ¿verdad? Así es. Entonces vamos a pasar al número 2. Dice aquí: ¿quién se opone a que andemos con Dios? Ah, caray, ¿quiere decir que alguien se opone a que andemos con Dios? Pues vamos a ver, ahí nos está diciendo, ¿verdad? Que vayamos a 1 Pedro 5:8. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es la primera carta de Pedro. ¿Cuál Pedro? Pedro el apóstol, ¿verdad?
no el primer papa, porque eso no es cierto que él fue, sino Pedro el apóstol, que quizás sí vivió en Roma por algún tiempo, pero él escribió 2 cartas. Entonces vamos a ir, estas van a estar ya casi al final de la Biblia, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar Primera de Pedro. Y ahí dice capítulo 5 y verso 8. ¿Y qué dice aquí en este um, verso? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Verdad? Entonces, ¿quién se opone a que andemos con Jesús? Nuestro enemigo, el diablo, ¿verdad? Él va a hacer muchas artimañas para tratar, por ejemplo, si usted está empezando ahorita en el camino del Señor, el diablo no está nada contento porque a usted lo tenía controladito allí, ¿verdad? Y de pronto está yéndose para el otro lugar, para el lado bueno, para el camino angosto. Y él no está nada contento y va a hacer muchas artimañas para tratar de regresarlo a donde él lo tenía antes, ¿verdad? Pero si ya estando advertidos, ¿verdad? Dice el dicho popular que sobre aviso no hay engaño. Entonces estamos viendo que hay alguien que se opone a que usted esté con Dios. Entonces no haga caso. Ese diablo mentiroso va a tratar de hacerle creer muchas cosas, de desanimarlo, de ponerle obstáculos, de ponerle problemas para que usted diga, no, esto de ser cristiano, esto de andar con Jesús, no vale la pena. Pero mi hermano, no hay nada más valioso, no hay nada mejor en esta vida que tener una relación cercana, íntima con Jesús, ¿verdad? Dice aquí la pregunta número 3, ¿qué se nos dice que hizo el diablo con Mateo, en Mateo 4.1, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a contestar allí? Pues vamos a ver que nos dice, Mateo es uno de los 4 evangelistas, de hecho es el primer evangelio, es el primer libro que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces vamos a regresarnos a donde empieza el, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Al libro de Mateo, que no fue el primer evangelio que se escribió, pero es el primero que aparece ahí en la Biblia. Entonces, Mateo, y vamos a ir al capítulo 4. Ese primer numerito que está ahí significa el capítulo. Y después el segundo numerito, después de los 3 puntos, es el verso, ¿verdad? Y es el verso 1. Y entonces ahí dice así. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Obvio, al desierto para ser tentado por el diablo. Mira, hermanos, si ese mentiroso de Satanás se atrevió a tentar a Jesús, imagínese si se atreve a tentarnos o no, ¿verdad? Entonces, respuesta para la pregunta 3, ¿qué se nos dice que hizo el diablo en Mateo 4.1? Tentó al Señor, ¿verdad? Le puso una tentación y de hecho no le puso una, la Biblia dice que le puso 3. Y entonces, ah, y en el Evangelio de Marcos dice que después de esas tentaciones se retiró el diablo, pero regresó después, ¿verdad? Quiere decir que siguió poniendo tentaciones en la vida de Jesús. Igual hace con nosotros. ¿Qué se nos dice que hizo el diablo con Mateo en Mateo 4.1? Tentó a Jesús. 4, pregunta 4. Miren lo maravilloso de esto. ¿Se dio el Señor Jesús a la tentación? Y nos dice que vayamos a Hebreos 4.15. Hebreos va a ser al final de las cartas de Pablo, ¿verdad? La última carta que tenemos de Pablo es um, Filemón y enseguida va a estar Hebreos. Entonces ahí vamos a ver en Hebreos en el capítulo 4 y el verso 15, a ver qué pasó con Jesús. Y dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre nosotros y Jesús. El diablo le puso, yo puedo decir, muchas tentaciones a Jesús. La Biblia nos refiere 3, pero también, como ya les decía en el Evangelio de San Marcos, dice que regresó a tentarlo, ¿verdad?
Entonces recordemos que Jesús era 100% divino, es decir, 100% Dios, pero también era 100% humano. Entonces, el cuerpo, la carne, nuestra naturaleza pecaminosa que está en el cuerpo, hacía que Jesús pudiera tener estas tentaciones, pero nunca pecó, mis hermanos. Por eso es que fue posible que fuera sacrificado para que cargara con todos nuestros pecados y al resucitar nos pudiera dar vida eterna, porque Él nunca pecó, ¿verdad? Entonces, dice aquí, ¿se dio el Señor Jesús a la tentación? La respuesta es no, ¿verdad? Él nunca se dio a la tentación, nunca pecó. Aquí lo estamos viendo bien clarito, ¿verdad? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque las conoce, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nos hace una pregunta allí, ¿es la tentación y el pecado la misma cosa? La respuesta, lo que tenemos que poner allí es no, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre la tentación y el pecado. Y ahí nos da la explicación, ¿verdad? Dice, la tentación dice, ¿quieres? Y si yo le digo quiero, es decir, sí, entonces es cuando peco. Miren, esta es la definición, podamos decir, de pecado. Pecado es decir, conscientemente. Es decir, que yo tengo que estar consciente. Yo tengo que estar consciente de qué, de que estoy faltando a una ley que Dios me puso, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, yo veo dinero en un lugar, vamos a pensar que yo estoy en mi compañía y veo que allí está un billete, por decir algo, donde yo trabajo y digo, pues no sé de quién sea y a mí me hace falta para cabalar para los biles, al fin que ahorita nadie me ve. Entonces yo sé que robar no es bueno, que robar es pecado. Y ahí está la tentación. Y yo le digo que sí. Entonces conscientemente yo pequé, ¿verdad? Le dije que sí a la tentación. Puede ser que yo inconscientemente haga algunas cosas que no me doy cuenta que las hago y que son pecado. Entonces esa es una falta, pero no es un pecado. Están muy cerquita. Pero entonces otra vez, pecado es conscientemente decirle que sí a la tentación que va en contra de una ley de Dios. Entonces, no es lo mismo la tentación que el pecado. La tentación te dice, como dice ahí, ¿quieres? Y tú puedes tener la opción de decir sí o no, peco o no peco. Entonces, esa es la diferencia de pecado, ¿verdad? Ahora, dice el 5, la pregunta número 5. ¿Qué debemos hacer cuando el diablo nos ataca? ¿Nos va a atacar? Sí, nos va a atacar. Nos va a atacar a diario. Y entre más, miren hermanos, esto es algo que espero no los desanime. Pero entre más cercana tengan esa relación con Jesús, más duros, más fuertes, más seguidos van a ser los ataques de parte de Satanás. Pero tenemos muchas armas para poder soportar la tentación y salir victoriosos, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer cuando el diablo nos ataca? Pues tenemos que ir al libro de Santiago, que está enseguidita del de Hebreos donde estábamos, ¿verdad? Y vamos al capítulo 4 y al verso 7. Espero no ir muy a la carrera. Dice aquí, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Someternos a Dios, someternos a Jesucristo, entregarle a Él nuestra voluntad, aprendernos versos de memoria de la Biblia. Y entonces cuando venga la tentación, yo puedo empezar a repetir, someterme a Dios, resistir al diablo y huirá de mí. Y se va, mis hermanos, se los puedo asegurar que se va. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando el diablo nos ataca? ¿Qué debemos contestar aquí? Que vamos a hacer tres cosas, ¿verdad? Someternos a Dios, resistir al diablo, es decir, resistir la tentación y él huirá.
Él se irá, ¿verdad? Entonces, estar seguros de que Él se va a ir. Una vez que resistimos la tentación, Él se va, ¿verdad? ¿Para regresar? Sí, pero por lo menos esta vez ya lo vencimos. Y la próxima vez que venga podemos hacer lo mismo y lo vamos a vencer de nuevo, ¿verdad? Ok. Pregunta número 6. A ver, déjenme ver, no sé si haya comentarios. Si alguien tiene preguntas, la pueden mandar ahorita. Estamos en vivo en la página de la iglesia Oxnard Church of the Nazarene y ahí pueden mandar sus preguntas si hay. Los podemos estar leyendo y las podemos estar contestando también, ¿verdad? Entonces, ah, manden sus preguntas si tienen alguna duda, ¿verdad? Aquí hay gente capacitada que se las puede contestar. Ok, pregunta 6. Conteste, ¿qué es pecado? Y vamos a ver dos definiciones de pecado que vienen en la Biblia. Primero vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan. El apóstol Juan, que ya estábamos viendo que había escrito el Evangelio, ¿verdad? De hecho, podemos decir que Juan escribió 5 libros de la Biblia, ¿verdad? El primero, el Evangelio. Después escribió tres cartas que las conocemos así, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Y después escribió el libro de Apocalipsis también, ¿verdad? La revelación de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el que vamos a leer? Vamos a ir a buscar esta carta de Juan, también va a estar al final de la Biblia prácticamente. Vamos a ir más ahí. Estábamos en Santiago ahorita, vamos a recorrer primera de Pedro, segunda de Pedro y enseguidita va a aparecer la epístola primera de Juan. Y vamos a ir al capítulo 3 y en el verso 4 vamos a ver qué dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Es decir, algo que el Señor nos ha dicho que no debamos hacer. Pues el pecado es infracción de la ley, ¿verdad? ¿Qué nos pasa cuando nos pasamos un stop y nos ve el policía? ¿Verdad? Pues nos va a dar una infracción. Así le llamamos en México a los tickets, ¿verdad? Nos dan una infracción, nos dan una multa. Ahora, cuando nos pasamos el alto, nos pasamos la luz en rojo y no nos pasa un accidente, a veces nos salimos con la nuestra, no nos dan el ticket porque no estaba el policía por ahí, ¿verdad? El problema, mis hermanos, es que no podemos escaparnos nunca de la vista de Dios, ¿verdad? Y entonces, siempre que hacemos algo malo, no es que Jesús se va a hacer de la vista gorda, siempre ese pecado va a estar ahí, ¿verdad? Entonces, ah, aquí estamos viendo qué es ese pecado, entonces que tenemos que estar consciente es algo que hacemos que es en contra de la ley. Es decir, infringimos una ley que ya Dios nos dio. Pueden ser los 10 mandamientos, por ejemplo. Hablaba yo de robar, hablaba yo de decir cosas que no son ciertas, falsos testimonios, etcétera. Ustedes conocen bien las cosas que son bien y las que son mal. Y cuando infringimos lo que está bien, entonces estamos pecando. Entonces, primera respuesta para ahí, ¿qué es pecado? Como lo vimos aquí, infracción de la ley, ¿verdad? Es decir, a violar esa ley que Dios nos dio. Ese es pecado. Y ahora vamos a ver otra cosa que también es pecado. Y para eso nos vamos a regresar ahí otra vez al libro de Santiago, que ahí estuvimos ahorita. Y vimos Santiago 4:15 anteriormente, ahora vamos a ver Santiago 4:7. Es decir, el libro de Santiago, capítulo 4 y el verso 7. Perdón, Santiago 4:17. Entonces vamos a ir ahí abajito, 10 versos más adelante, y dice así, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ahí vemos las dos cosas que son pecado. Número uno, infringir la ley, es decir, hacer lo que no debemos hacer. Pero también Santiago nos está diciendo que si yo sé hacer lo bueno, sé que aquello es bueno y no lo hago, también eso es pecado. Entonces, aquí sí a veces nos quedamos
como pensando en cuántas veces hemos pecado porque hemos tenido la oportunidad de hacer lo bueno y hemos dejado de hacerlo, ¿verdad? Y entonces Santiago está diciendo, eso también es pecado. Entonces la próxima vez que usted tenga la oportunidad de hacer lo bueno, no lo deje pasar. No diga que lo haga el que viene ahí atrás. No diga cuando salga lo hago. Por ejemplo, a mí me ha pasado eso y luego me he arrepentido tanto que a veces la gente pide algo, $1 o las moneditas, y pienso yo cuando salga, y cuando salga ya no está. Cuando salí ya no estaba. Entonces a veces nos va la oportunidad de hacer lo bueno cuando pudimos hacerlo. No quiere decir que usted se tiene que ir dándole dinero a cada gente que le pida, pero a veces sentimos en nuestro corazón que debemos hacerlo. O a veces tenemos la oportunidad de hacer lo bueno con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con tanta gente que podemos ayudar y no lo hacemos. Y según la definición que está dando aquí la Biblia, la palabra de Dios, palabra inspirada por Dios, que cuando dejamos de hacer lo bueno también es pecado, ¿verdad? Ahora, que va a haber situaciones en que es tanta la necesidad que no podamos nosotros cumplir o darle a tanta gente lo bueno que podemos hacer, sí es cierto, pero eso ya está fuera de nuestra opción, de nuestra capacidad. Entonces es que debemos dejar que Dios sea Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros podemos hacer lo bueno, tenemos que hacerlo, mis hermanos. Ahora, en el 7 dice, Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades, es decir, vuestra maldad, las cosas malas que han hecho, división entre ustedes y Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Lo único que puede separarme de Dios es, aquí dice bien clarito, ¿verdad? Nuestras iniquidades, nuestra maldad, nuestro pecado han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios para no oír. Es decir, que cuando hemos pecado, Dios no puede ver nuestro pecado y se voltea para otro lado y nos deja de ver y perdemos esa relación con Él. De hecho, eso fue lo que pasó con Adán y Eva, ¿verdad? No fue que se comieron, bueno, al comerse la fruta fue que desobedecieron, pecaron y entró el pecado en el ser humano y se rompió esa relación con Dios, ¿verdad? Entonces lo mismo puede pasar con nosotros. Pero contestando aquí, lo único que puede separarme de Dios es mi pecado, ¿verdad? Ahora, vamos a poder, vamos a pecar en ocasiones. Sí, mi hermano, vamos a seguir pecando, ¿verdad? Por eso la pregunta número 8 dice, ¿puede un cristiano mediante el poder de Jesucristo vivir sin pecar voluntariamente? A ver, vamos a ver, esta pregunta está bien interesante. ¿Qué dice la primera epístola de Juan 3:9? Hay gente que dice que no podemos vivir sin pecar. Vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Juan 3:9 dice así. Todo aquel que es nacido de Dios, como usted y como yo, ¿verdad? Cuando le dijimos que sí a Jesús, vimos ayer que nuestro espíritu empieza a nacer, que somos una nueva criatura, ¿verdad? Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, es decir, los descendientes de Dios, permanecen en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, quiere decir que sí podemos mantenernos sin pecar, ¿verdad? Eventualmente sí, pero ¿qué me van a decir? Entonces, ¿qué vamos a contestar aquí? Pregunta número 8. ¿Puede un cristiano mediante el poder de Jesucristo vivir sin pecar voluntariamente? La respuesta es sí. Y aquí debemos aclarar una cosa. Dice ahí, ¿puede un cristiano mediante el poder de Jesucristo vivir sin pecar voluntariamente? Sí, si estamos siempre sostenidos por ese poder de Jesucristo. Si usted y yo queremos dejar de pecar por nuestra propia fuerza, por nuestra fuerza de voluntad, porque yo digo, oh, ya no voy a pecar más, le aseguro que no van a pasar ni 5 minutos en que ya volvimos a caer.
pero el poder de Jesucristo nos puede mantener sin pecado, ¿verdad? Ahora, sin embargo, dice la pregunta número 9, miren qué interesante está esto. ¿Qué nos promete Dios para el momento cuando somos tentados o probados? ¿Verdad? Una tentación o una prueba. Y vamos a ir otra vez a la primera epístola, la primera carta de Corintios, ¿verdad? En el verso 10. El capítulo 10 y el verso 13. A ver qué dice aquí. Por cierto, este es el verso que nos vamos a aprender, ¿verdad? El que ya leíamos al principio. Y dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Y mis hermanos, si nosotros nos detenemos un poquito a analizar las veces que hemos pecado, podemos ver que siempre hubo la salida, siempre hubo la opción de decir no. Fue nuestra propia voluntad de decir sí a la tentación y pecar. Pero Dios es así, Dios siempre nos da la oportunidad de decir no y mantenernos fieles y mantenernos rectos y mantenernos puros y mantenernos santos, ¿verdad? Es decir, lo podemos hacer siempre y cuando estemos en el poder de Jesucristo. Ahora, vamos a seguir avanzando y vamos a ver, porque quizás allá en su casa me está diciendo, no, hermano Víctor, pues nos estás poniendo la situación muy difícil. Y yo entiendo que sí, mis hermanos, pero vamos a llegar allí en un momentito más, ¿verdad? La 10 dice, según primera de Juan 2.1, ¿con qué propósito escribió Juan su primera epístola o su primera carta, ¿verdad? Entonces vamos a la primera carta de San Juan, que decíamos está ya casi al final, ¿verdad? Al capítulo 2 y al verso 1. Miren, dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo, es decir, toda la carta, para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué está diciendo aquí San Juan? Yo les escribo esto, es decir, toda la Biblia, toda la enseñanza de Jesús, todo el poder de Jesús es para que no pequen. Pero si fallan, hay un abogado poderoso, Cristo Jesús, y Él va a interceder por ustedes ante el Padre y va a obtener su perdón, ¿verdad? Entonces, yo entiendo, mis hermanos, que tenemos la opción de vivir sin pecar, pero nuestra debilidad a veces nos va a hacer caer. Entonces tenemos que acudir a Jesús, ¿verdad? A nuestro abogado, ¿verdad? Entonces dice ahí la 10, ¿con qué propósito escribió Juan su primera epístola? Para que no pequemos, ¿verdad? Es decir, no nomás la primera epístola, todo está alrededor de ser santos, porque solamente así vamos a poder ver a Dios. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ahora, dice la pregunta número 11. Pero si un cristiano peca, ¿qué dice primera de Juan 2.1? Que ese cristiano debe hacer, ¿verdad? Y nos da ahí algunas opciones. A ver, son 4. Voy a leer las 4 y después vamos a elegir a cuál le vamos a poner ahí una crucecita, una tacha. Una tacha, me dijeron, ¿qué quiere decir eso, tacha? Y los muchachitos de aquí dicen que no se puede tachar. No, eso no, ¿verdad? O sea, una crucecita, pues. Quiere decir que nadie puede vivir sin pecar. La siguiente es encubrir su pecado y pretender que no lo cometió, ¿verdad? No, yo no fui. La mujer que me diste, dijo Adán. Acudir inmediatamente a Jesucristo, confesar su pecado a Él, pedirle perdón, aceptar su perdón y continuar andando con Dios. O la siguiente, darse por vencido y decir que nadie puede ser cristiano verdaderamente. Pienso que ya escogieron cuál debe ser, ¿verdad?
la pregunta correcta, ¿verdad? Y pues sí, es la número 3, ¿verdad? Que dice, ¿qué debemos hacer si un cristiano peca? Acudir inmediatamente a Jesucristo, confesar su pecado. Si es cierto que me robé esto, Señor, lo voy a regresar. Si es cierto que ofendí a fulanito, a mi hermana, a mi padre, a quien sea, voy a ir y le voy a pedir perdón. Pero me va a humillar lo que sea, no importa, ve y pídele perdón, porque es más importante que tengas esa relación con Jesucristo. Pedirle perdón, aceptar su perdón, es decir, ya no tener culpa por lo que hicimos, porque Él ya nos perdonó. Va a haber situaciones en esta vida que Dios nos perdonó y que vamos a tener que pagar las consecuencias de ese pecado, pero ya no debemos tener la culpa del pecado, ¿verdad? Vamos a pagar las consecuencias algunas veces, eso sí. Pero lo más importante es que una vez que confesamos nuestro pecado, podemos continuar andando con Dios. Es decir, se volvió a restablecer esa relación que tenemos con Él. El pecado nos hizo apartarnos. El pecado pone una barrera, pero vamos y le decimos a Jesús, ¿sabes qué, Señor? Sí cometí este pecado, sí lo hice, perdóname. Recibir su pecado y decir, otra vez ya estamos, ya quitaste esa mancha de mí porque Él te perdona siempre, mi hermano, me perdona a mí también. Y entonces podemos volver a andar en esa relación íntima con Jesús. Pregunta número 12. ¿Qué hace Dios si un cristiano peca pero luego se lo confiesa a Él? Primera de Juan 1.9. Este es un verso que nos debemos aprender de memoria porque es bien lindo y porque nos puede servir para contárselo a los demás, pero sobre todo nos puede servir a nosotros para dejar de sentir el peso del pecado, la culpa del pecado, ¿verdad? Dice así, Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no nomás eso, mis hermanos, mira lo que dice aquí enseguidita, y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que no nomás el Señor Jesucristo nos dice, sí, ya te perdono lo que hiciste, sino que va quitando de nosotros, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de ser y de actuar, esa propensión a pecar, esa propensión a hacer el mal. Esto lo llamamos, y eso va a ser después que ustedes sigan aprendiendo, la obra de santificación que el Señor hace, como poco a poco nos va quitando esas debilidades que tenemos, esas fallas de carácter, ese temperamento que a veces es explosivo, que a veces nos hace ofender a la gente, etcétera. El Señor nos va moldeando, nos va quitando todas esas cosas, nos va haciendo cada vez poco a poquito más parecidos a Él. Yo entiendo que ustedes también van a decir, ¿cuándo nos vamos a parecer a Jesucristo? Y sí es cierto, pero poco a poquito damos pasitos, pasitos y vamos dejando la maldad y Él nos va limpiando y Él nos va santificando. Ese es un proceso que no va a terminar hasta el día que nos moramos, pero poco a poco vamos a ir avanzando, poco a poco nuestro carácter va a ir mejorando, poco a poco vamos a poder sentir amor por los demás, poco a poco vamos a poder sentir compasión por todas las personas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es lindo, mis hermanos. Entonces, Jesús nos perdona y nos va limpiando de toda la maldad. Entonces, eso es lo que debemos responder allí, ¿verdad? En la número 13. ¿Qué demostramos cuando guardamos los mandamientos? Oh, perdón. ¿Qué hace Dios si un cristiano peca, pero luego se lo confiesa a Él? Pues Él nos perdona el pecado y nos va limpiando de la maldad. Es lo que dice 1 Juan 1.9. Ahora, la 13, según Juan 14.21. Si se fijan ustedes allí, nada más dice Juan. No dice ni uno, ni dos, ni tres. Quiere decir entonces que ese es el Evangelio. Entonces nos vamos a regresar a los primeros 4 evangelios y el de San Juan es el último, es el cuarto. Y vamos a ir entonces al capítulo 14. Capítulo 14. Ya estando en el capítulo 14, vamos al verso 21. ¿Y qué dice ahí? Miren, la pregunta dice, ¿qué demostramos cuando guardamos los mandamientos del Señor? Y la respuesta en ese verso dice así,
El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Wow, qué lindo, ¿verdad? O sea que, mire, primero Jesucristo confiesa que el que guarda sus mandamientos, que se los sabe y aparte los hace, porque no basta con que nos sepamos la Biblia, necesitamos empezar a poner en práctica lo que vamos aprendiendo, ¿verdad? Ah, entonces, ¿qué dice? Jesús está diciendo, ese sí me ama. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que yo le mandé a hacer. Y miren lo bonito, y será amado por mi Padre, y yo le amaré, es decir, Dios en completo, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos va a amar y además se manifestará. ¿Qué quiere decir eso de manifestarse? Se va a hacer presente en nuestra vida. Por eso nos vamos a ir pareciendo a Él, ¿verdad? Dice el dicho por ahí que el que con lobo se junta a aullar se enseña, pero si nos juntamos con Dios, si caminamos de la mano con Jesús, si estamos en esa relación con Jesús y vamos aprendiendo cómo es Él, qué quiere, qué le gusta, qué no le gusta, pues poco a poquito nos vamos a ir pareciendo más a Él, ¿verdad? Y vamos a seguir queriendo estar más en esta relación con Él. Vamos a estar ansiosos por leer su palabra, por entrar un rato en nuestra habitación y a solas pasar un momento de oración con Él, ¿verdad? Vamos a salir y vamos a querer compartir esto con las demás personas. Y cuando tengamos la oportunidad de hacer el bien, vamos a estar dispuestos a hacer el bien. No importa si aquella persona me vio mal, no importa si es mi jefe que no me quiere dejar descansar el día que yo necesito, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la vida que vamos teniendo cuando caminamos con el Señor. Ah, entonces, ¿qué es la respuesta a esta pregunta 13? ¿Qué demostramos cuando guardamos los mandamientos del Señor? Pues que lo amamos, ¿verdad? Ahí dice bien clarito, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué demostramos? Que lo amamos a Él. 14 y última, creo que sí es la última. Sí, así es. Dice aquí, según Juan, o sea, otra vez, ese sería el Evangelio, ¿verdad? Según Juan 10, 27, 29, o diríamos Juan 10, 27 al 29. ¿Qué quiere decir esto? Que es el Evangelio de San Juan, capítulo 10, y los versos del 27 al 29. Entonces vamos a ir allí. Ya estamos en San Juan, ¿verdad? Nos vamos a regresar al capítulo 10 y vamos a ir hasta el verso 27 y vamos a leer los tres versos, el 27, el 28 y el 29. Y dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, que si estamos ahí ya nadie nos va a arrebatar, ¿verdad? Dice, ¿quién tiene la vida eterna y está sostenido por el poder de Dios? Pues aquel que es una oveja del Señor, ¿verdad? Y lo seguimos. Entonces, si lo seguimos y estamos en una relación con Él, podemos decir que Él es nuestro pastor, que nosotros somos la oveja, ¿verdad? Que oímos la voz y lo seguimos. Y dice que Él nos conoce. Entonces, eso es maravilloso, ¿verdad? ¿Quién tiene vida eterna y está sostenido por el poder de Dios? La oveja del Señor, el que lo sigue. Ahora dice, para ser una oveja de Jesucristo, yo debo escuchar su voz, ser conocido por Él y qué, y seguirlo, ¿verdad? Andar con Dios, como fue el título de nuestra lección. Hermanos, no sé si haya preguntas porque estaba acá en la Biblia, déjenme ver, aquí, parece que no, ¿verdad, hermano Mario? ¿No hubo preguntas? Ok. Bueno, lo bueno que se quedan grabados ahí estos estudios y usted puede entrar y seguirlos, volver a repasar o si tiene dudas,
Pienso que ya los domingos por aquí vamos a estar también. Si estamos por aquí afuera o lo que sea y usted tiene preguntas, dudas, se puede acercar con toda confianza, ¿verdad? Y si sabemos la respuesta, pues le podemos dar la respuesta y si no, podemos buscar, ¿verdad? Y traer la respuesta para el siguiente estudio. Entonces, dice aquí que este es un consejo muy necesario y sabio. Ande con Dios, ¿verdad? Obviamente ya vimos las ventajas de andar con Dios. Esto quiere decir, resista la tentación, obedezca a Dios y siga a Jesucristo. El pastor de su iglesia le puede ayudar mucho en estos primeros pasos de su vida cristiana. En la siguiente lección usted aprenderá directamente de la palabra de Dios, la Santa Biblia, el secreto más importante para tener una vida espiritual de victoria completa y de crecimiento continuo. Es decir, vamos a ir de pasito a pasito. Les encargo, mis hermanos, pues aprendernos ese verso de 1 Corintios 10:13, ¿verdad? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. 1 Corintios 10:13. Oremos, mis hermanos, para despedir este estudio de esta noche y esperemos que el Señor haya sido de bendición en esta noche para su vida. Gracias te damos, Señor, por esta lección tan preciosa que tú nos estás enseñando, de cómo, Señor, tú nos has capacitado para poder decir que no a la tentación y tener una vida sin pecar, para poder estar en una relación más cercana contigo, Señor. Hemos aprendido que el pecado es destructivo para nuestra vida, pero también hemos aprendido que si una vez caemos, Señor, tú eres fiel y tú nos perdonas y no solamente nos quitas la mancha del pecado, sino que poco a poco vas haciendo en nosotros una obra de santificación para poder ser cada día mejores, con mejor carácter, cada vez más parecidos a ti, mi Señor, que ese es el anhelo de estar siempre a la altura del varón perfecto que eres tú, Señor. Gracias, Padre bendito, una vez más por todo lo que has hecho por nosotros en este día. Te pedimos que bendigas la vida de todas las personas que nos congregamos en esta institución, Señor, y de todos aquellos que vivimos en esta ciudad de Oxnard, Padre bendito. En ti depositamos nuestra confianza, Señor. Sabemos que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien y te damos gracias por esta enseñanza de hoy, Padre bendito. Lo hacemos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Algo poderoso sucede cada vez que el pueblo de Dios se reúne para alabar al Señor. Y es lo que hacemos aquí domingo tras domingo. Y quiero invitarte para que nos acompañes este próximo fin de semana, domingo a las 12 p.m., para que juntos proclamemos el nombre de Jesús y que juntos proclamemos su poderosa palabra. Te invito este domingo a las 12 p.m.